Hola, soy Javier de Datco Technology. En este video vamos a hablar de los 10 errores que usualmente cometen los principiantes. Bueno, esa cifra es un poco arbitraria porque puede haber más errores. Son las 10 que yo he recopilado usualmente que pasan, pero si ustedes conocen otras, por favor me pueden enviar en los comentarios. Estamos aquí todos para aprender. Yo estoy también aprendiendo siempre cosas nuevas en este maravilloso mundo de la detección. Siempre hay cosas nuevas para aprender. No soy un experto, no me considero un experto como muchas otras personas que podríamos nombrar, pero lo que hacemos aquí es para ayudarles a ustedes, ¿no? Bueno, este video lo estoy haciendo en el jardín de la casa porque por la cuarentena no podemos salir. Y bueno, pues el jardín lo encuentro un poco menos aburrido que hacerlo en el set de grabación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de los 10 errores más comunes que cometen los principiantes. Número 1, ir demasiado rápido. He visto muchas personas que van a buscar y tratan de abarcar la mayor cantidad de espacio posible. Y se van para allá, mueven el detector por todo lado y realmente no le dan el tiempo para poder investigar bien el terreno, para ver si es que hay realmente metales allí. Entonces, eso es claro algo que se va a ganar con la experiencia, con los años, pero a los principiantes o a los que recién están empezando, les digo que traten de ir lento, con calma, ¿no? Hay que hacer las búsquedas pensando, volviendo a revisar muchas veces el terreno. Tal vez si aumento un poco más la ganancia o reviso mi balance de terreno, puedo mejorar las cosas. Entonces siempre hay que tratar de hacerlo todo con mucha calma, no apresurarse, no dispararse. Ahora también dependiendo de la bobina que vamos a usar, por ejemplo, si en este caso a mí me gusta usar este tipo de bobinas, hay que darle tiempo para que la bobina logre escanear el terreno, ¿no? No hay que, como vuelvo a decir, no hay que ir apresuradamente, no hay que desesperarse. El segundo error que muchos cometen es hacerse demasiadas ilusiones. Está bien salir a buscar con mucho optimismo, pero tampoco hay que hacerse una idea muy grande de lo que vamos a encontrar. He visto gente que va ilusionada pensando que en su primer salida van a conseguir un cofre lleno de reales españoles o un montón de pepitas de oro, y bueno, pues es muy difícil que algo así suceda, al menos el primer día. Entonces esas personas regresan decepcionadas, o a veces muchos dicen que no les gusta y pues dejan de avanzar en este mundo. Mucha gente en su primer día simplemente se ha decepcionado, y esto es porque, como les vuelvo a repetir, no hay que hacerse demasiadas ilusiones, pero hay que hacer un buen balance entre optimismo y tampoco pues pensar demasiado a lo grande. Es cierto, si es que seguimos con esto, van a haber días en los que vamos a encontrar cosas muy bonitas, sí, y van a ser muy satisfactorios, pero hay que tener paciencia. Esos días están por venir, ¿no? Los días en que se van a encontrar cosas, y eso es algo psicológico, porque si yo disfruto de lo que estoy haciendo, entonces también quizás eso me va a animar a seguir, ¿no? Eso es lo que he visto. Mucha gente va con demasiadas ilusiones, y bueno, pues hay que no hacerse demasiadas ilusiones en el momento hasta tener más experiencia, ¿no? Hay que ir poco a poco y más que todo disfrutando de la búsqueda, ¿no? La tercera en nuestra lista es tener una mala técnica de búsqueda. Uno de los errores más comunes que he visto es el mal movimiento de la bobina. Hay personas que no mueven correctamente la bobina, y el error más común que he visto es el que yo llamo el barrido de campana, ¿no? La gente utiliza el detector como si fuera una campana. Ese movimiento es muy malo porque no permite hacer una buena búsqueda. Otro error que muchos cometen es que la misma bobina no está paralela al piso, está con algún grado de inclinación. Entonces esos son los errores que hay que evitar. Otra cosa que he visto que muy pocos le prestan atención es el largo del bastón de aluminio. Aquí tengo, por ejemplo, en mi detector. En el mío, yo, si se dan cuenta, le he acortado esta parte. Este es el brazo de aluminio que viene originalmente en el detector. Como ustedes ven, es mucho más largo. Claro que aquí tengo muchas más graduaciones para poder alargar o acercar la bobina. Este brazo, que es muy largo, ha sido pensado en que las personas más altas van a poder pues tener el detector a la mayor distancia, ¿no? Mientras que una persona pequeña lo que tiene que hacer es acortar
el tamaño usando cada vez más adentro las graduaciones. El problema que yo he notado es que normalmente cuando esto está dentro del detector, como ustedes se dan cuenta, esto va a entrar hasta aquí. Y lo que va a hacer, por ejemplo, para el tamaño del detector que yo tengo, para el tamaño que yo uso, si se fijan, esta parte de aluminio está muy cerca a la bobina. Entonces, he hecho algunas pruebas en las que cuando hago el balance del terreno, hay una cierta, ¿cómo podemos decir? Hay una pequeña diferencia, ¿no? Que a veces me va a causar problemas. La idea es que este tubo de aluminio, al ser metálico, esté lo más alejado posible de la bobina. Entonces, como ustedes ven, aquí en mi detector, yo lo tengo muy alejado, ¿no? Pero para eso este tubo ha tenido que ser recortado. Entonces, si ustedes desean que se recorte el aluminio, escríbanos a Datco Technology, que yo mismo les haré el trabajo, ¿ya? Para poder, a mí me basta con tener un par de graduaciones. Aquí es suficiente tener este tamaño de tubo de aluminio y todo lo demás es pues el tubo de fibra de carbono, que no va a afectarle en nada, al menos al momento de hacer el balance del terreno, ya que toda esta parte va a quedar totalmente neutral. Al tener el aluminio por aquí, en cierta manera causa ciertos, no problemas, pero ahí voy a perder un poquito en el balance del terreno, ya que la bobina, al detectar esta parte, va a tomar que estoy en un terreno un poco conductivo, ¿no? Porque el aluminio es conductivo y en el promedio que se va a tomar en general, eso causa problemas. Bueno, son algunas pruebas que he realizado, ¿no? Que el tubo, cuando está demasiado cerca, me da otras lecturas cuando hago el balance con el tubo más alejado. Es por eso que, como vuelvo a repetir, he hecho esa parte, ¿no? He recortado. Si ustedes quieren que se les recorte el tubo, escríbanos, que yo mismo les voy a hacer eso sin ningún costo aparte. Solamente haberlo comprado en Datco Technology y, bueno, pues darles un tubo más corto, ¿no? Y ahora también, dentro de esto de la mala técnica, hay personas que no usan el pinpointer, ¿no? O si algunos lo usan mal. El pinpointer es una herramienta que es muy útil, pero no es cuestión de meterla al hueco y escuchar el sonido y volver a excavar, no. El pinpointer, si ustedes se han dado cuenta, aquí tengo una moneda, vamos a hacer una prueba. Todo el mundo sabe que cuando tengo un pinpointer y el metal está cerca, tengo un sonido, y a medida que me acerco, el sonido es más intermitente. Entonces hay que aprender a usar eso. Una vez que yo pongo el pinpointer dentro del hueco, empiezo a tener la señal y me tengo que quedar quieto y tratar de hacer movimientos en cruz, ¿ya? Pero muy pequeños. Entonces lo que voy a hacer es, cuando estoy adentro, hago un pequeño movimiento y veo que se calma, vuelvo a regresar, izquierda, derecha, y me doy cuenta que en una de esas cruces, bueno, pues el sonido va a ser más intermitente. Entonces, a ese lugar es donde voy a ir, o a ese lugar es a donde voy a empezar a excavar más. Y esa técnica hay que practicarla para poder ubicar con mucha más facilidad los metales que están adentro, ¿no? Porque he visto a muchas personas que simplemente meten el pinpointer, escuchan el que suena y siguen sacando tierra sin haber hecho pues un correcto uso del pinpointer, ¿no? Viendo esa parte, ahí ya entramos casi pues al cuarto error que cometen muchas personas, y es no tener el equipo de excavación correcto. He visto a personas que van en sus mochilas con palas o picos muy pesados, y esto es difícil de llevar en el campo. Aparte que las palas grandes o los picos grandes son herramientas que me van a dañar lo que yo podría encontrar. Para eso, lo mejor es pues tener unas herramientas livianas de un buen material, ¿no? Que me van a ayudar a poder excavar sin problemas, y también los voy a poder llevar en el campo sin ningún problema. También tenemos las palas pequeñas, ¿no? Que deben tener un buen filo para poder cortar el césped o el lugar donde estoy excavando. Y también hay unas palas de plástico que a veces son útiles para poder hacer las últimas excavaciones sin necesidad de estar molestando al pinpointer o a la misma bobina. Eso ya depende de cada uno. Y junto con esto, pues diríamos el quinto error que comete mucha gente es tener una mala técnica de excavación, ¿no? He visto algunas personas que cuando tienen la señal, ¿no? Van con el detector, obviamente detectan el lugar, utilizan el pinpoint del detector, ubican muy bien la mayor señal y justo en ese hueco clavan la herramienta. Entonces, ¿qué conlleva esto?
que cuando yo clavo la herramienta, muchas veces voy a dañar lo que he encontrado. Yo he visto muchas monedas bien bonitas de plata que al momento de haber sido pues clavadas con la herramienta, la moneda tiene una rayadura muy fea y esto pues le quita un valor, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Si es que yo tengo una señal, si yo ya he ubicado el metal con mi detector, ¿no? Y yo sé que el metal está aquí, entonces lo correcto es hacer un corte alrededor, ¿no? Y una vez que tengo alrededor, tratar de entrar por la parte interna, pero siempre usando la herramienta con la fuerza adecuada. Como vuelvo a repetir, tenemos que evitar dañar lo que hemos encontrado. Otro error que muchos cometen es el sexto, y es siempre pedir permiso o averiguar si en el lugar en el que estoy se puede hacer búsquedas. Muchos propietarios de terrenos son muy celosos con sus propiedades y a veces hay problemas. Yo he tenido historias de buscadores que salen pues perseguidos por los dueños de los lugares y en algunos casos hasta los han amenazado con armas. Entonces eso es primeramente por no haber pedido permiso en el sitio, ¿no? Lo mejor que tengo que hacer al llegar a un sitio es pedir permiso, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos lugares en los que no se puede buscar. Por ejemplo, los sitios arqueológicos. Obviamente eso está ya ni hablar de eso está totalmente prohibido. Tenemos que cuidar la historia, tenemos que cuidar el patrimonio. No se puede buscar en lugares protegidos o que sean arqueológicos. Si por alguna razón nosotros encontramos un lugar arqueológico, vamos a suponer que no es arqueológico, pero en mi búsqueda encuentro que he encontrado algo muy antiguo, lo mejor es pues avisar a las autoridades para que ellos hagan una excavación correcta, ya que cuando un arqueólogo hace las excavaciones como deben ser, ellos tienen un método científico para poder hacer las excavaciones, ellos van a poder determinar mucha historia en ese sitio, ¿no? Porque si es que yo hago una excavación sin ninguna técnica, sin ningún conocimiento, pues voy a perder mucha historia que puede estar alrededor de ese objeto, ¿no? Y eso se pierde para siempre y eso causa pues problemas. Es algo irreparable que se puede causar o que se causa a la historia, ¿no? Entonces está prohibido ir a buscar a lugares arqueológicos. Y a otro lugar al que voy siempre tenemos que pedir permiso al propietario o a la gente que vive allí, ¿no? Para evitar problemas. El séptimo error, y quizás tiene algo que ver con los otros, es no entender bien el equipo. Vuelvo a repetir, un uso incorrecto del pinpointer, que a veces causa problemas o causa retrasos. No leer el manual del detector, eso ha causado muchos problemas. Siempre, cada vez que tenemos un nuevo detector, tenemos que leer el manual del propietario, ¿no? Incluso yo que he visto varios modelos, siempre que veo un detector nuevo, lo primero que hago es leer el manual, porque si no leo el manual, pues yo no voy a saber cómo ha sido diseñado o qué cosas en mente ha tenido el fabricante para poder usar su nuevo equipo. Por eso es siempre crucial leer el manual y hacer prácticas en casa o en un lugar tranquilo antes de irse al campo. Lo mejor es, por ejemplo, hacer pruebas al aire, ¿no? Con pruebas al aire me refiero a que el detector puede estar en una mesa sin clavos y puedo hacer distintas pruebas con distintos objetos en el aire, ¿no? Y ver cómo se comporta el detector, qué sonidos tiene, qué tonos tiene, qué lectura me va a dar en la pantalla. Todo eso lo tengo que practicar, tengo que estar muy habituado a eso. Ahora, otro error que la gente comete que está dentro de este grupo es al hacer pruebas, ¿no? Enterrar metales. Eso es un poco complicado porque para poder tener una buena detección yo necesito que el metal haya estado un buen tiempo dentro de la tierra para que la conductividad sea buena. Ahí tenemos el famoso efecto del halo, que es cuando el metal está mucho tiempo enterrado y la detección es mucho más fácil. Entonces, no es una buena manera de ir a hacer un hueco, meter metales y hacer prueba con el detector, porque muchas veces va a haber problemas. Aparte que hay personas que he visto que agarran una moneda, hacen un hueco de 50 centímetros, meten la moneda y tapan. Obviamente ahí no van a detectar nada, porque todo eso está fuera de los parámetros. Aparte que esa moneda no ha estado lo suficientemente dentro de la tierra como para tener una buena conductividad. Eso causa muchos problemas. O lo típico, hay personas que hacen un hueco y meten pues herramientas, alicates, llaves, las llaves para las tuercas o cosas así y entierran y después pasan al detector y a veces hay problemas. ¿Por qué? Porque muchas de esas herramientas
están hechas en acero inoxidable, y una de las propiedades de muchos tipos de aceros inoxidables es que son no magnéticos. Entonces los detectores tienen problemas al detectarlos. Entonces la gente piensa que su detector no funciona bien porque primeramente, pues como vuelvo a repetir, estos metales o esos aceros inoxidables son no magnéticos, y también tenemos el hecho de que ese metal está, pues, ha sido enterrado y no hay una buena conductibilidad, ¿no? Entonces eso hay que evitar. Si yo quiero probar el funcionamiento de mi detector, lo mejor que se puede hacer es ir a un jardín o a un lugar o un parque, por ejemplo, donde sé que hay metales desde hace varios años enterrados, y empezar a buscar, ¿no? Empezar a buscar y habituarme a todo lo que encuentro. Cada clavo, cada tapa de botella que encuentre, cada moneda que encuentre, me va dando la idea de cómo funciona el detector y a qué profundidades estoy buscando. Es más, se van a dar cuenta que hasta algunas latas se van a detectar a mucha profundidad. Entonces eso les va a dar la idea de cómo funciona esto del halo, ¿no? En el tiempo que el metal ha estado dentro de la tierra, y la conductibilidad y hace que se mejore la conductibilidad, perdón. Entonces, esa es la mejor prueba. Si yo quiero probar el detector, irme a un sitio donde sé que hay metales basura o metales que no tienen mucho valor, como vuelvo a repetir, un jardín, un parque, y tratar de sacar todo. Aparte que eso va a entrenar mi oído y también va a entrenar la vista. Voy a poder ver bien la conductividad, el sonido que causa. Entonces ya voy a tener una memoria de cómo suena el detector cuando encuentro una moneda, o cómo suena cuando encuentro un clavo, etcétera, ¿no? Esas cosas me van a ayudar. Otra cosa en ese aspecto es que mucha gente piensa que el número de conductividad que el detector me va a dar me dice exactamente qué he encontrado, ¿no? Muchos preguntan qué número debo de buscar para ver si es una moneda de oro, o para saber si es plata, o para saber si es cobre, bronce, etcétera. Eso es un poco difícil de decir. Estos números han sido elegidos arbitrariamente por los fabricantes, ¿no? En general, los números altos me van a dar mucha conductibilidad. Perdón, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un cierto número he encontrado algo de oro, o si tengo otro número algo de plata. Lo que esos números me van a dar es una probabilidad de lo que puedo tener, y sumado a la experiencia que puedo tener, voy a decir si esto probablemente está. La mayoría de las veces sí voy a acertar porque todo va a estar dentro de esos parámetros, ¿no? Pero siempre hay que tener práctica. La experiencia es lo que me va a ayudar con eso, porque yo puedo tener una moneda del mismo tipo, por ejemplo, vamos a ver dos monedas del mismo tipo, exactamente el mismo tipo, enterradas a la misma profundidad y el mismo tiempo dentro de la tierra. Pero si una de las monedas está inclinada, eso va a causar una lectura diferente en la conductividad. Entonces, por eso es que no podemos hablar y decir, este número te va a sacar tal metal o no, o este número es basura y este metal no es basura. Ese es otro tópico que a veces la gente confunde, o muchas veces me dicen, bueno, está pasando una moto. Ya, bueno, muchas veces la gente dice, quiero saber cómo el detector, o quiero discriminar la basura, ¿no? Apretar algún botón y ya no detectar basura y solamente encontrarlo metales valiosos. Eso también es un error, aunque no lo he considerado directamente como un error, sino lo he considerado dentro de este grupo. Pero no podemos decir que esto es basura o no es basura, porque eso es algo un poco relativo. Lo que para algunas personas puede ser basura, para otras puede tener mucho valor. Por ejemplo, muchas personas piensan o dicen que los objetos de hierro son basura, ¿verdad? Hay gente que encuentra un antiguo, ¿cómo se llama? Una antigua herradura o un antiguo candado y dicen, esto es de hierro, es basura, no me sirve. Pero hay otras personas que les interesa más la historia y van a encontrar, por ejemplo, un antiguo candado o los clavos antiguos hechos a manos, los van a encontrar muy interesantes. Entonces, para ellos eso no es basura, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, como vuelvo a decir, muchas veces el detector me va a dar unas lecturas altas y eso tampoco quiere decir que sea netamente plata, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre el hecho de que en allí puede haber otros metales muy conductivos, por ejemplo el zinc, que sí es basura, porque prácticamente ningún objeto que esté bañado en zinc o sea de zinc tiene valor. Entonces tampoco podemos decir que por más que está con una conductibilidad alta, no es basura o sí es basura. Como les digo, ese es un término relativo. No podemos decir yo quiero un detector que no detecte basura porque no sabemos primeramente a qué le estamos llamando basura, qué es lo que estamos buscando. Lo que tenemos que hacer es tratar de ver el balance entre ferroso y no ferroso, y con la experiencia ver más o menos qué números podrían ser los que a veces me causan más problemas.
y también va a depender al lugar en el que estoy yendo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy siempre a parques, ya voy a ir aprendiendo que ciertos números ya son netamente tapas de botellas y ya pues ya sé que no debo excavarlos porque yo sé que van a tener ¿no? Ese valor que estamos hablando. Otro error que también está todavía dentro de este grupo a veces es fijarse demasiado en la pantalla, ¿no? Hay personas que están buscando, ¿no? Y más se están fijando en la pantalla que en otra cosa, y sin darse cuenta están levantando la bobina o están moviendo muy lento y todo eso por concentrarse totalmente en la pantalla. Lo que yo hago, por ejemplo, es yo me olvido de la pantalla y yo me concentro en llevar muy bien la bobina correctamente en el terreno. Más que todo con el sonido, y mucho mejor si estoy usando unos audífonos. Trato de concentrarme exactamente en el sonido que tengo. Cuando veo algo interesante, ¿no? Me da una buena señal muy interesante, recién me fijo la pantalla y trato de ver qué es lo que puedo tener. Pero, como les digo, la pantalla es para mí algo secundario. Siempre más me estoy fijando en el sonido que tengo y de acuerdo a eso ya pues hago mis cálculos. Otro error que cometen los principiantes, bueno, este sería el 8 en la lista, es la limpieza excesiva de lo que han encontrado, ¿no? Yo he visto algunos casos en los que muchas personas han encontrado cosas muy interesantes, pero las han limpiado demasiado. ¿Y qué pasa cuando uno limpia demasiado una pieza? Bueno, pues pierde la patina, pierde la historia. Muchas veces el valor histórico se pierde allí, o muchos coleccionistas lo que más quieren en un metal es que se vea antiguo, porque eso le da la historia. Uno al coger un metal antiguo tiene cierta emoción al decir este metal ha estado hace 500 años aquí, y quién lo habrá hecho, cómo habrá estado, qué historias habrá pasado. Entonces, si yo le quito esa patina, si yo lo limpio totalmente, entonces le voy a quitar ese sentimiento, ¿no? Una vez, por ejemplo, vi que un buscador encontró una antigua daga, muy bonita la daga, bien hecha, pero pues se le dio una limpieza terrible, ¿no? Obviamente la daga ya se veía brillante, incluso se veía ahí la huella que le había dejado el papel lijar y todo eso. Entonces ya pues le quitó todo el encanto. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? No limpiar demasiado lo que he encontrado. Ahora, si yo veo que es algo muy interesante y quizás tiene algún tipo de corrosión o quiero hacer una limpieza, lo mejor es pues buscar ayuda profesional. Hay gente que se dedica a restaurar objetos antiguos y ellos lo pueden hacer de una manera tal que no van a dañar la patina o tampoco le van a causar una limpieza que dañe en sí al objeto. Otro error, o el 9º en esta lista, es no hacer un correcto balance de terreno en el detector. Muchos detectores, sí es cierto, tienen un balance de terreno automático, pero lo mejor es hacer el balance de terreno manual, porque en el balance manual yo le doy una cierta cantidad al detector y el detector se queda allí, ¿no? Y bueno, pues si yo quiero puedo estar dando ajustes finos, subir o bajar, y voy a poder seguir detectando con mayor profundidad, porque muchas veces cuando tengo el balance de terreno automático, lo que pasa es que a veces el detector encuentra señales muy débiles dentro de la tierra. Puede ser un objeto metálico interesante, pero al ser la señal muy débil, lo que hace el programa del detector, o en este caso el algoritmo, es borra esa señal porque lo toma dentro del promedio de la mineralización del terreno. Entonces, a veces se puede perder eso, ¿no? Entonces, al principio está muy bien usar el balance automático, pero lo mejor es usar siempre el balance manual y siempre estar revisándolo. Cada metro, cada medio metro, siempre hay que darle una revisada al balance de terreno, porque no todos los terrenos son iguales, no todos los terrenos son homogéneos. Siempre he dicho eso, ¿no? Hay gente que es cierto, hacen su balance de terreno, pero no lo vuelven a hacer más en toda la búsqueda. Utilizan el mismo balance de terreno para todo el lugar, y eso también es un error. Siempre hay que estar volviendo a revisar el balance del terreno, ¿no? El décimo error en esta lista, y que siempre he escuchado, es, por ejemplo, mucha gente dice no buscar en época lluviosa, o no ir a buscar en terrenos en donde ha habido una lluvia o el terreno es muy húmedo. Hay mucha gente que dice, no, prefiero esperar la época seca para ir a buscar. Es cierto, cuando uno va a buscar en la época seca, el clima es bonito, siempre el sol está allí, etcétera, pero las mejores búsquedas se realizan en terreno húmedo, porque en el terreno húmedo la conductibilidad es mucho mejor, ¿no? Qué mejor ir a buscar después de un día de lluvia, ¿no? Allí las condiciones se mejoran para poder detectar. Es cierto, va a haber mucho barro, mucha humedad, etcétera, pero eso es parte de la diversión, ¿no? Ahora todos los detectores casi son acuáticos, entonces no hay ningún problema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, algunos amigos que buscan en la sierra. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque
A veces en época de lluvias pueden caer rayos, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. No quiero que digan, no, tal persona se fue a buscar porque en el video dijo que es mejor buscar después de una lluvia y le cayó el rayo, y no es posible, ¿no? Pero en general en climas húmedos o después de una lluvia, como vuelvo a repetir, se hacen las mejores búsquedas. Siempre con cuidado, ¿no? Siempre hay que tener sentido común al hacer las búsquedas. Y bueno, pues evitar cosas peligrosas. Bueno, como les dije, estos son los 10 temas que he recopilado. Algunos tienen incluso subtemas, como se han podido dar cuenta, pero en general son los 10 errores que mayormente cometen los principiantes. Ahora, si ustedes tienen algún tópico que piensan que no lo he hablado, por favor díganos en sus comentarios. Podemos hacer así otro video, ayudarnos entre nosotros, porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Nadie sabe todo. Nadie sabe, nadie puede decir yo sé totalmente. Bueno, puede haber por ahí personas muy expertas, es cierto, ¿no? Pero al menos nosotros estamos viendo que sabemos que cada día se aprende algo nuevo. Entonces, si es que por favor por allí tienen algún comentario, por favor háganlo. Hasta el siguiente video, allí nos vemos.